Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora cuando estamos en vivo y en directo a través de Radio Que Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y en vivo y en directo por el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira. Igual estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestros invitados a esta hora, el abogado con maestría en Derecho Administrativo, Francisco Javier Gómez Soto, notario segundo de Dos Quebradas, y Sebastián Bernal Velosa, abogado, también secretario de la Notaría Segunda de Dos Quebradas. Doctor Francisco Javier, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Álvaro, mil gracias por la invitación nuevamente. Un saludo extensivo a Fermín, al doctor Germán, quien no nos acompaña hoy, a los compañeros de la mesa, a Sebastián, por supuesto, y lógicamente a nuestra querida audiencia, quienes nos escuchan y nos ven desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, desde su vehículo. Doctor Sebastián, bienvenido, buenos días. Álvaro, buenos días. Doctor Francisco, buenos días. Y a los oyentes de Qué Buena y televidentes de Mundovisión, buenos días para todos. Bueno, hay un tema importante que dijeron ustedes desde la semana anterior, sería pues también interesante tocarlo en el día de hoy, y es la compraventa con pacto de retroventa. ¿Qué es eso exactamente? Sí, señor. Efectivamente hablamos de esta figura inquietante para el doctor Germán, nos preguntó varias veces y digamos que hicimos una pequeña introducción desde la charla pasada, hace unos 8 días ya, cuando hablábamos que la compraventa con pacto de retroventa es un tipo, una especie del género de la compraventa. ¿Por qué una especie? Porque es un pacto que se da entre comprador y vendedor para guardar por determinado tiempo esa opción de recompra que puede hacer el vendedor frente a ese bien. Ese bien puede ser un bien inmueble, es decir, una propiedad sometida a registro que sea inmueble como tal, y un bien mueble, una joya, un vehículo, cualquier otro tipo de elemento que pueda recaer sobre esta. Lógicamente, para que se dé el pacto de retroventa tiene que ser por escrito, para que tenga cumplimiento, para que tenga ese poder coercitivo de compraventa entre la parte vendedora y la parte compradora. Uh-huh. Y para tener su validez frente a un bien inmueble, debe registrarse esa escritura, elevarse a escritura lógicamente de esa compraventa y ese pacto de retroventa para tener validez. Allí se hace pública la decisión de comprador y vendedor de reservarse ese derecho de dominio por determinado tiempo. Doctor Sebastián, ¿cómo se constituye ese pacto de retroventa? Álvaro, sí, muy importante esa pregunta. Debemos de tener presente que el acto como tal, su naturaleza, es una compraventa sujeta a una condición que se llama el pacto de retroventa. Esa condición que se pacta por un tiempo debe de figurar en la misma escritura de compraventa. No se puede estipular en un documento posterior o en escritura aparte, debe estar ahí inmersa dentro del mismo cuerpo como tal de la escritura de venta. Si hablamos pues obviamente de propiedad raíz, pero la manera en cómo se constituye obviamente y en tratándonos del tema notarial, dicho pacto de retroventa debe ser un parágrafo que se establece allí posterior a la forma de pago que se establece como valor de venta del inmueble para que tenga todos los efectos, y obviamente eso va a estar también registrado en el certificado de tradición en instrumentos públicos. Doctor Francisco, ¿qué tiempo puede durar ese pacto? ¿Cuál sería el plazo? ¿Cuál sería el convenio? ¿Cómo funciona eso en tiempo? A ver, Álvaro, es importante resaltar, y ya hablando de lo que debe conocer nuestra audiencia, que es la vida práctica, lo que presenta a diario, esto
es casi un contrato de mutuo o préstamo, ¿sí? Entre la parte vendedora, que necesita lógicamente una liquidez para cualquier actividad comercial, una emergencia, cualquier situación, y la parte compradora, que le proporciona este dinero casi por un contrato de mutuo. Entonces, es como un pacto. ese pacto de retroventa Es es un pacto, casi como un préstamo, ¿sí? Eso. Mire, y un ejemplo claro es el que se vive en las compraventas, cuando la gente llega a pedir prestado, entre comillas, un dinero por un bien, pero lo que está haciendo es vendiéndolo, reservándose el derecho para adquirirlo nuevamente por un nuevo valor. Ese valor de más que se cobra por ese pacto de retroventa por parte de la parte vendedora, quien proporciona ese dinero, es lo que hace durar en el tiempo muchas veces ese pacto de retroventa. ¿Por cuánto tiempo puede pactarse? El que decidan las partes. El que decidan las partes O sea, partes puede ser dirán, días, meses, pueden años. ser días, meses, años. Y establecen, puede establecerse o no, un sobrevalor sobre ese valor para hacer uso de ese pacto de retroventa. ¿Por qué se puede dar ese sobrevalor? Por guardar, por proteger, por hacer perdurable la cosa. No es lo mismo uno tener una joya que no tenerla. Mire, y hay mucho tema frente a esto. O sea, es un negocio entre dos partes y es normal. Y no es lo mismo decir que uno tiene una propiedad necesitando un dinero en efectivo a contar con el dinero que le pueda servir para otra cosa. Entonces acá no podemos hablar de intereses de usura o cosas de esta. Sin embargo, porque estamos hablando de un sobrecosto, no de un interés como tal. Sin embargo, es bueno aclarar que es una figura de la que se hace uso muchas veces y las partes deciden si se acogen o no a ella, ¿sí? Entonces, que para quién es más provechosa la figura, para el vendedor o para el comprador, no, yo pienso que es algo que nace de la voluntad de las partes en la práctica. Y aunque haya un pacto en tiempo, las partes en cualquier momento puede tomar la decisión de decir, lo hacemos efectivo, ya. ¿En qué tiempo, o con qué tiempo de antelación se debe avisar para eso? Es una muy buena pregunta. Generalmente, ese pacto de retroventa va hasta tanto tiempo. Pero ese hasta no quiere decir que en cualquier momento no pueda terminarse ese pacto de retroventa. Debe pactarse, lógicamente. Y me imagino, de acuerdo a lo que consientan las partes en su momento, se hará prorrata ese sobrecosto o ese pago de más. Lo que le digo, si bien se tiene como un préstamo es por el cuidado de la cosa. No es lo mismo tener un bien expuesto en una vitrina que guardarlo en una bóveda, en una caja fuerte. O una finca, hablemos de un predio rural, conservarlo en buen estado de uso, ¿no? Entonces son cosas distintas. Bueno, a ver, entonces, a ver si entiendo bien, ¿eso tiene parecido de pronto como con una promesa de venta? No. No, No tiene nada la promesa es una expectativa, una manifestación de voluntad frente al querer adquirir un bien, al querer formalizar esa compraventa como tal, pero de pronto carecen de los recursos, teniendo en cuenta la parte compradora, carece de los recursos para comprarlo de forma completa, para cancelarlo completamente. De pronto la parte vendedora tiene que cumplir con unas obligaciones, levantar una hipoteca, cancelar una administración de un bien sometido a un régimen de propiedad horizontal. Entonces no tienen los documentos al día, o un crédito hipotecario con una entidad financiera. Entonces dicen, vamos a firmar la promesa hoy, pero firmamos la escritura en tal momento. Hay una figura importante en esta compraventa con pacto de retroventa, y es que lógicamente hace parte de la legalidad que se tienen en los contratos. Y hablamos en la intervención pasada con el doctor Germán de una figura, la lesión enorme. Y son figuras en las que puede someterse cualquiera de las partes. Yo no puedo hacer un contrato de compraventa con pacto de retroventa por menos del 50% del valor comercial del bien, porque sencillamente cuando quede formalmente sin el pacto de retroventa,
esa parte vendedora podría entrar a iniciar una acción por esa lesión enorme. ¿Es así o no es así, doctor? Perdón, o sea, hay un pacto, listo, es tiempo determinado, se puede interrumpir en el momento que lo consideren decida. las partes. Ok, pero si no se interrumpe. Pero eso puede conllevar una multa también, de pronto poner una multa porque alguno de los dos dijo, vamos a interrumpir esto antes de tiempo. Estamos en un acuerdo de voluntades, puede darse la multa. Si así lo convienen las partes, podría darse. Yo le vendo a usted con pacto de retroventa este bien por $1.000.000 de pesos. Me va a dar en 3 meses 1.500.000 pesos. Pero si antes de esos 3 meses usted decide hacer uso de esa cláusula de pacto de retroventa, me sigue reconociendo los 1.500.000 pesos. O me va a reconocer 200.000 pesos de más. O sea, ya es parte del acuerdo entre las partes como tal que entran a definir esto, lógicamente, sin entrar a violar normas de carácter, dejémoslo, sin entrar a violar normas de nuestro código, de nuestro código civil o del mismo derecho privado, del Código de Comercio y Código Civil, aunque podría incurrirse en conductas a veces ya de una jurisdicción diferente por estas situaciones que no valen la pena tocar en este momento y no lo preguntan los oyentes y los televidentes. ¿Cómo podemos hablar de esa lesión enorme, doctor Sebastián? Gracias, doctor. Y Álvaro, sí, es muy importante. En una charla poníamos 2 ejemplos, ¿cierto? Una persona que necesita un dinero, tiene un predio que vale 1.000 millones de pesos, y necesita 300 millones de pesos o 400 millones de pesos pues para solventar alguna necesidad que tenga, ¿correcto? Y al acreedor, digámoslo así, le da pues muchas garantías que pues evitarse posteriormente un proceso ejecutivo hipotecario, que eso se puede demorar año y medio o hasta 2 años. Entonces, las personas, digámoslo así, con el afán o con el fin de evitar ese tipo de procesos, acuden a la compraventa con pacto de retroventa, es decir, que la persona que requiere el dinero transfiera su propiedad a favor del acreedor, pero le dan pues una connotación de venta y estipulan allí el pacto de retroventa, entendiendo eso pues como un préstamo, pero ese cuenta que la propiedad la está transfiriendo, se la está colocando al acreedor por un valor inferior al 50%, que es allí donde se tipificaría la figura de la lesión enorme, es decir, estaría entre comillas, no de una manera simulada porque realmente está habiendo una transacción de dinero, se está pasando el dinero, pero sí se está haciendo por debajo de lo que la ley establece como una lesión enorme. Entonces sí le puede presentar cierta dificultad o abrirle las puertas a una eventual demanda en favor del vendedor para que le ajuste el valor de la venta que hizo con ese pacto de retroventa. Entonces decíamos en algún momento que es muy importante entender la naturaleza pues de cada caso. Y si en estos casos lo que realmente se busca es un préstamo de dinero no superior al 50% de lo que valga el inmueble, sugerir o insinuar, acudir a la hipoteca. Ya cuando es digámoslo así, ya muy puntual el hecho de que el comprador o el acreedor se va a quedar con la propiedad, ahí sí apliquen esa figura de la venta con pacto de retroventa. Y ya si el vendedor finalmente recoge nuevamente el dinero, pues retrotraiga el negocio y vuelva y adquiera la propiedad a su favor. Ok, doctor Francisco, entonces, ¿cómo se perfecciona la retroventa nuevamente a favor del vendedor? Formalizando este pago que se pactó. Lo que hablamos muchas veces, hay ese sobrecosto por el cuidado del bien y otras veces es por el mismo valor de la venta. Tiene que pactarse. Y como lo hemos manifestado, sea de un bien inmueble o de un bien mueble, debe pactarse por escrito y debe definirse ese plazo. Cuando es de un bien inmueble, lo manifestamos, es por medio de escritura pública debidamente registrada. Mire una cosa, Álvaro, en ocasiones se pone forma de limitación al dominio, compraventa. Una compraventa es un modo de adquisición, no una limitación al dominio. Sin embargo, este pacto de retroventa sí es una limitación al dominio. ¿Por qué? Porque digamos que lo tiene por fuera del comercio o hace parte de ese comercio exclusivo entre comprador y vendedor por ese lapso de tiempo que se pactó esa retroventa. Entonces,
Hay gente quien dice que el pacto de retroventa es un contrato de compraventa diferente. Para mí es un contrato de compraventa con unas cláusulas especiales. Pero esos son temas ya de dogmática que no vienen al caso, porque queremos que ustedes conozcan la practicidad del derecho y ojalá en la asesoría y en el uso que podamos hacer de ella en nuestra notaría 2 de Dos Quebradas, ubicada en el local 101 del CAM de este hermoso municipio, donde ya la próxima semana estamos cumpliendo 50 años y desde ya queremos manifestarles que nuestra notaría... 50 años de Dos Quebradas, ¿no? 50 años de Dos Quebradas. No de la notaría. No de la notaría. La notaría está recién creada, tiene un mes. Y para allá vamos, que queremos convertirnos en el mejor regalo para este municipio en sus 50 años. Y queremos prepararnos para ello con tecnología, con unas buenas instalaciones para brindarles a ustedes la mejor atención. Y así es, la atención es estupenda en la Notaría 2, Notaría Segunda del municipio de Dos Quebradas. ¿Qué más pueden hacer las personas allá como para... Sabemos todo lo que se hace en una notaría, pero mucha gente de pronto dice, ¿esto será de notaría o no será de notaría? Ustedes los están atendiendo para muchas diligencias. Mira, Álvaro, muchas cosas. Un tema que queremos proponer para nuestra próxima intervención, si ustedes a bien deciden invitarnos, claro que sí, sería cómo puede una persona antes de fallecer disponer de sus bienes para no tener que dejar a su familia de pronto en un conflicto a veces o en una incertidumbre frente a esta situación. Pueden hacer un testamento, pueden utilizar figuras como el fideicomiso, la nuda propiedad, figuras alternas a una sucesión luego de su muerte, y en vida pueden entrar a regular aspectos. Hay un término que de no esta conocía, situación. transferencia de la muda. De la nuda, nuda propiedad. Nuda. La nuda propiedad. Ah, es nuda. La nuda propiedad. Problemas sí. de corrector. Sí. Muda. Es la nuda propiedad, sí señor. Sí señor, la nuda propiedad. Sí. Que podríamos explicarlos. Hay muchas situaciones que usted puede entrar a resolver jurídicamente en una notaría. Digamos que podríamos ser una alternativa diferente a los juzgados. Allí podemos conciliar aspectos que lleven a las partes a un litigio. Entonces, antes de llegar a un litigio, hombre, vayan, concilien en un centro de conciliación, en nuestra notaría. Puede conciliarse muchos aspectos que ustedes a bien tengan llevar a feliz término una negociación. Y hay muchas cosas que de pronto la gente no conoce, por ejemplo, lo que estaban hablando en el tema de hoy, de ese pacto de retroventa. Seguramente muchas personas no sabían que podía existir esa figura y que la podían emplear. Entre otras cosas, ¿la solicitan mucho o no? Sebastián, para mí es escasa, la verdad llevamos poco tiempo en la notaría, pero es muy escasa precisamente por la misma situación. Mire lo que hablábamos de los antecedentes, ¿no? Que esto se usaba desde el derecho romano y la gente busca de pronto la hipoteca que le reserva la posesión y le reserva la posesión del bien al dueño, ¿sí? Uno de los atributos de la propiedad, pero hay quienes la usan, Sí, es correcto. Muchas personas, volvemos a lo mismo, no porque se haga una venta en realidad, sino porque prestan es un dinero, optan es por esa figura de la venta con el pacto de retroventa. Obviamente, pues, como bien lo dice el doctor Francisco, desde el derecho romano se aplica esa figura, pero en el pasar de los años y pues obviamente en el desarrollo de la misma ley y con el fin pues de equilibrar la balanza que nos distingue a nosotros los abogados y los profesionales en derecho, se ha venido pues como aclarando el tema, y es allí donde surge la hipoteca, que la hemos venido pues hablando en varias oportunidades. Pero sí, en efecto, Álvaro, esa figura de la venta con pacto de retroventa se utiliza por lo general en los casos de un préstamo de dinero por un tiempo. Entonces el acreedor con ese fin se asegura en su propiedad de entrada. Bueno, ya saben, entonces el tema para el próximo martes va a ser lo de testamento y todas estas cosas para solucionar situaciones que no vayan a convertirse en un problema para la familia después en la parte económica.
Doctor Francisco, de nuevo, dirección de la notaría, número de teléfono, página web, horario de atención, para que la gente siga visitando la notaría 2 de Dos Quebradas. Gracias, Álvaro. Sí, señor, estamos ubicados en el centro administrativo municipal de este municipio, en el local 101, donde funcionaba antes una entidad financiera, Colpatria. Allí tenemos horario de atención de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 1:30 a 5 de la tarde de día lunes a día viernes. Y sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Lógicamente, si hay alguien a la 1 de la tarde dentro de nuestras instalaciones, pues lo atendemos, no vamos a decirle estamos cerrados y ya no. Y si llegan a las 5 de la tarde, pues también los vamos a atender, porque nuestra idea es que ustedes nos utilicen para nuestros servicios en la Notaría 2 Dos Quebradas o Notaría Segunda Dos Quebradas. Como le digo, Álvaro, queremos convertirnos en el mejor regalo para este hermoso municipio en sus 50 años. ¿Y el número de teléfono para información cuál es? El teléfono, Sebastián, por favor regálenos el teléfono, 314-0955-66, 314-0955. Nuestro portal es www.notaria2dosquebradas.com en letras y notaría 2 en número, Dos Quebradas en letra.com. Ambas páginas, ambos dominios son de nosotros. Allí encuentran nuestros teléfonos, nuestras direcciones y el número celular, doctor Sebastián. El número celular es 301-601-5211, lo repito, 301-601-5211. Correcto, bueno, al doctor Francisco, al doctor Sebastián de la Notaría Segunda de Dos Quebradas, pues mil gracias por acompañarnos en esta mañana y aquí los esperamos la próxima semana, Dios mediante, para seguir con esos temas interesantes también para la comunidad y toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes, Álvaro, muy gentil por nuestra invitación. Un feliz día. Muchas gracias para todos, Álvaro, muchas gracias, feliz día. 7 de la mañana, 32 minutos, vamos a ir a una pausa más en el informativo del Eje Cafetero. Regresamos con la sección de cumpleaños y posteriormente estará el doctor Israel Londoño.